Voy a comentar este libro de Sigurd Baumann, Vida de consumo, publicado en la editorial Fondo de Cultura eh, Económica, traducción de Mirta Rosenberg y Jaime Arrambide, publicado originalmente el libro en Polity Press en el año 2007 y traducido en el 2016. Es un libro que tiene 4 partes. La primera se llama Consumismo versus consumo, la segunda Una sociedad de consumidores, la tercera Cultura consumista y la cuarta Daños colaterales del consumismo. Zygmunt Bauman es un conocidísimo sociólogo polaco que dio clase en Gran Bretaña durante muchos años, que publicó libros como Holocausto y Modernidad, pero que sobre todo se dio a conocer con los libros que dedicó a la sociedad líquida, a la modernidad líquida y toda esa serie que hizo y que tuvo, como digo, una gran difusión y que ha sido muy comentada. Me ha interesado volver sobre este libro Vida de consumo y lo hice a raíz de las relecturas que estaba haciendo sobre Jean Baudrillard, porque me interesaba poner en relación las ideas que sobre el consumo tenía Baudrillard en algunos de sus mejores libros con las que tiene Sigurd Baumann, y por eso es por lo que ahora voy a comentarlo. Bueno, en la introducción, que se titula El secreto mejor guardado de la sociedad de los consumidores, comienza con una cita de las meditaciones pascalianas de Pierre Bourdieu, que dice que los más desposeídos, los más carenciados, son quizá quienes han perdido la lucha simbólica por ser reconocidos, por ser aceptados como parte de una entidad social reconocible, en una palabra, como parte de la humanidad. Bueno, va a analizar en este libro sobre todo lo que llama en la sociedad desconectada o inalámbrica el boom del presente, la obsesión por el tiempo presente, el impacto del momento, pero sobre todo cómo hoy en todas las capas sociales aparentemente estamos obsesionados por la conectividad y nos estamos convirtiendo también en unos consumidores que finalmente nos estamos consumiendo a nosotros mismos o nos hemos convertido en productos, y como tales productos tenemos que desplegar constantemente un marketing y hay que reciclarse, señala Bauman, bajo la forma de bienes de consumo y atraer clientes y también generar demandas. La función principal del capitalismo, dice de la mano de Germain Greer, es transformar el capital y el trabajo en mercancía, esto es, en bienes de cambio. Nos encontramos, como señala, en la época de la desregularización y de la privatización, en una época de retransformación del trabajo y también, evidentemente, de precarización. Sigurd Baumann toma ideas de multitud de pensadores y de sociólogos, de teóricos contemporáneos, por ejemplo, de Luc Boltanski y F. Schapielo, que hablan, como sabemos, del nuevo espíritu del capitalismo y sobre todo de la decidida preferencia de los empleadores por buscar y por encontrar, por captar empleados flotantes, esto es, despegados o desapegados, flexibles y sin ataduras. Es la cuestión que ha calificado Arley Russell Hochschild en su libro The Time Wind, cuando el trabajo llega a casa y cuando la casa llega al trabajo, la situación en la que nos encontramos ahora en esta del teletrabajo, por causa de la cuarentena, evidentemente, en una época de lo que llaman en Silicon Valley el lastre cero. Es decir, los empleadores desean que en vez de caminar sus futuros empleados naden o mejor aún que naveguen. El empleado ideal sería, dice en la página 23, una persona que no tenga lazos, compromisos ni ataduras emocionales persistentes y que además los rehuya en el futuro. La reconversión laboral tiene que ver también con la transformación del Estado, con la que hemos dicho desregularización y privatización, que es sin duda la base del neoliberalismo y de las formas políticas contemporáneas. El consumo y la sociedad de consumo lo que promete es constantemente la gratificación de los deseos, y hay una pretendida soberanía que se adjudica habitualmente al sujeto que ejerce su actividad de consumo. El punto, sin embargo, dice en la página 25, es que en varias versiones, ya sea que se los presente como dopados por la publicidad o como heroicos partidarios de autoimpulsarse hacia el poder,
los consumidores son aislados y considerados aparte del universo de sus potenciales objetos de consumo. La sociedad de consumidores es lo que es precisamente porque lo que hace es singularizar y distinguirse de otros tipos de sociedad con divisiones borrosas, pero finalmente divisiones que terminan por borrarse. La subjetividad o el sujeto del consumismo es el de aquel ámbito en el que se transforma a los consumidores en productos consumibles. Es algo que ya señalaba Georg Simmel cuando hablaba de los diferentes significados de las cosas y por lo tanto de las cosas mismas cuando son experimentadas como si fueran insustanciales y terminan por parecer, decía Simmel, uniformemente planas y grises, mientras flotan con igual peso específico que el flujo de un constante río de dinero. Cuando la sociedad de consumo se encontraba comenzando, estaba en ciernes, Karl Marx reprobaba a los economistas de su época por la falacia de lo que él llamaba el fetichismo de la mercancía, es decir, por la costumbre de soslayar o esconder por acción u omisión la interacción humana y las formas de la alienación que están detrás del movimiento de las mercancías. Un tiempo después, Karl Polanyi volvía a perforar el entramado ilusorio del fetichismo de la mercancía. Sí, afirmaría, la fuerza de trabajo se vendía y se compraba como si fuese cualquier otro bien de cambio, pero insistía en que no, que la mano de obra no era ni podía ser una mercancía como cualquier otra mercancía. La impresión de que la mano de obra es lisa y llanamente una mercancía solo podría ser, advertía Polanyi, una grotesca tergiversación del verdadero estado de las cosas, a saber, que la fuerza de trabajo no puede ser comprada o vendida por separado de sus poseedores. Y sí fue, sin duda, el fetichismo de la mercancía el encargado de ocultar la esencia tan humana de la sociedad de productores y es ahora, dice Bauman, el tiempo del fetichismo de la subjetividad, que se ocupa de ocultar esta realidad transformada en mercancía tan característica de la sociedad de los consumidores. Esta subjetividad de la sociedad de los consumidores, tal como anteriormente había sido la mercancía en la sociedad de productores, es un fetiche, es decir, un producto absolutamente humano, elevado a la categoría de autoridad suprahumana, debido al olvido o al menosprecio de su origen humano y de la cadena de acciones humanas que no solo condujeron a su aparición, sino que fueron su condición sine qua non. En el caso de la subjetividad de la sociedad de consumidores, los que deben desaparecer de la imagen final del producto son los rastros de la compra y la venta de las armas utilizadas en la construcción de la identidad, esa manifestación pretendidamente pública del yo, que no es otra cosa que el simulacrum de Baudrillard que sustituye representación por aquello que se supone que representa. Lo que supuestamente es la materialización de la verdad interior del yo no es otra cosa que una idealización de las huellas materiales cosificadas de sus elecciones a la hora de consumir. Lo que arrastra a la gente a sus computadoras hoy en día es el miedo a estar solos, mientras que el peligro desconocido los empuja a la procrastinación de los encuentros en la vida real. Y esto es algo que evidentemente ahora que estamos en cuarentena o aislados es más real que nunca. Sin duda, la sociedad de los consumidores tiene efectos colaterales y tiene que ver también con aquello que es la discapacidad social o el papel que tienen aquellos que están excluidos, es decir, los pobres, y sobre todo ese pobre que aparece como el objeto indeseado y sobre todo aquel que no es capaz de adaptarse a las pautas del consumo. En Sociología de los Sentidos, Georg Simmel señala que al mirar a otra persona de una u otra manera, develamos nuestro ser. Y eso tiene también que ver con la forma en la que miramos a los que no están en condiciones sociales, económicas de consumir. La sociedad del consumidor que nos promete la sociedad de consumidores puede extenderse, pero no ilimitadamente. En la sociedad de consumidores, la dualidad sujeto-objeto suele estar subsumida en la de consumidor y mercancía. La sociedad de consumidores es impensable, advierte Bauman, sin una pujante industria de eliminación de los residuos. Pero sobre todo estamos en una época en la que
Habría que tener por encima de todo el deseo de gratificación, ese deseo que es una especie de nueva forma del placer y del erotismo, pero especialmente un deseo que se torna constantemente insatisfecho. El libro de Bauman, que afronta el consumismo, va a proponer tres tipos ideales de consumismo, de sociedad de consumidores y de cultura consumista, y estos tipos ideales no son descripciones, dice, de la realidad social, sino herramientas para su análisis y para su comprensión. La invasión, termina la introducción, conquista y colonización de la red de relaciones humanas por parte de visiones del mundo y patrones de comportamiento a la medida de los mercados y el origen del resentimiento, el disenso y la ocasional resistencia frente a las fuerzas de ocupación, así como la cuestión de los límites, si existen, que el ocupante no puede franquear, son los temas principales de este libro. El primer capítulo es el que dedica a la cuestión del consumismo versus consumo, y advierte que el consumo es una condición permanente e inamovible de la vida y un aspecto inalienable de ella, y que hay un papel preponderante del consumo en el estilo y en el sabor de la vida social, y que el consumo tiene un rol ya canonizador de los patrones de relaciones interhumanas. Sin duda se puede decir, así lo advierte en la página 47, que el consumismo es un tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos, si se quiere neutrales respecto del sistema, en la principal fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad. Una fuerza que coordina la reproducción sistémica, la interacción social, la estratificación social y la formación del individuo humano, así como también desempeña un papel preponderante en los procesos individuales y grupales, en la selección y consecución de las vidas individuales. La gente, advertía Mary Douglas, necesita lujos y sobre todo los necesita en esto que llamamos hoy la revolución consumista, en un tiempo de apropiación y de posesión, en el que se está buscando unos bienes que tendrían que ser estables y por tanto habría que obtener una seguridad, pero sabemos que en la era moderna, en la sociedad de los productores, la gratificación parece el efecto de una promesa de seguridad a largo plazo y no del disfrute inmediato. En la época en la que fue descrito, por ejemplo, por el sociólogo Thorstein Veblen, en su teoría de la clase ociosa, el consumismo ostentoso, esto es a principios del siglo XX, tenía un significado completamente distinto al que tiene hoy. Consistía en una exhibición pública de la riqueza sólida y durable. Pero sin embargo sabemos que todo eso, valga la expresión una vez más de Marx y Engels, todo aquello que parecía sólido se ha disuelto en el aire. El deseo humano de seguridad y sus sueños de un estado estable definitivo no sirvieron para los fines de la sociedad consumista. No podía, dice en la página 50, ser de otra manera, ya que el consumismo, en franca oposición a anteriores formas de vida, no asocia tanto la felicidad con la gratificación de los deseos, sino con un aumento permanente del volumen y la intensidad de los deseos. Como señala Don Slater, combina deseos insaciables con la urgencia de buscar siempre satisfacerlos con productos. La sociedad consumista fabrica con obsolescencia incorporada, en una época marcada por el crecimiento exponencial de la industria de la eliminación de los desechos, en esto que llama Bauman un nuevo entorno líquido. Stephen Bertman ha acuñado los términos de cultura ahorista o cultura acelerada para referirse a la vida de nuestro tiempo, a la vida de nuestra sociedad, a una vida en la que se renegocia el significado del tiempo, y es algo que también ha desarrollado el teórico, el filósofo, el sociólogo Michel Maffei-Joly cuando habla en su libro El instante eterno, el retorno de lo trágico en las sociedades posmodernas, traducción literal País 2 en el año 2001, cuando habla Michel Maffei-Joly de el tiempo puntillista, desplegando el sentido de un término que es también sinónimo del que emplea Nicole Aubert, de tiempo puntuado. Un tiempo que está más marcado por la profusión de rupturas y discontinuidades, por los intervalos que separan los sucesivos bloques y establecen los vínculos entre ellos, que por el contenido específico de los bloques de tiempo entre sí. El tiempo puntillista es un tiempo roto, pulverizado,
con una multitud de lo que llama Maffesoli instantes eternos, esto es eventos, accidentes, incidentes, aventuras, episodios, que son mónadas cerradas sobre sí mismas, bocados diferentes y cada bocado reducido a un punto que se acerca cada vez más al ideal geométrico de la no dimensionalidad. Maffesoli señala que la vida, ya sea individual o social, no es más que un encadenamiento de presentes, una colección de instantes vividos con variada intensidad. Este tiempo acelerado, este tiempo de la necesidad, en términos benjaminianos, ha sido reemplazado por el tiempo de oportunidades, por el tiempo aleatorio, abierto a la imprevisible irrupción de lo nuevo. Y este tiempo puntillista o este tiempo puntuado es el de una vida acelerada, el de una obsesión por el ahora, pero también es el tiempo o la época de la procrastinación, que es el asesinato serial de todas las oportunidades. En este tiempo ahorista lo fundamental es adquirir y acumular. Y adquirir y acumular sin pensar en la enorme cantidad de desechos que generamos. En la página 60, Sigurd Bauman señala que para atender a todas estas nuevas urgencias, necesidades, compulsiones o adicciones, así como para servir a esos nuevos mecanismos de motivación, orientación y monitoreo de las conductas humanas, la economía consumista se ve obligada a confiar en el exceso y en los desechos. Como señala Thomas Hillan Eriksen en su libro Tyranny of the Moment, la tiranía del momento, velocidad y lentitud del tiempo en la época de la información, la mayoría de los aspectos de la vida y los artefactos que se ocupan de ellos se multiplican exponencialmente. Todo crecimiento exponencial llega necesariamente a un punto en el que la oferta excede a la capacidad de demanda genuina o forzada. La mayoría de las veces ese punto llega antes que otro todavía más dramático, que es el momento en el que se alcanza el límite natural del abastecimiento. Según los cálculos de Ignacio Ramonet, durante los últimos 30 años, en el mundo se ha producido más información que durante los 5.000 años anteriores, mientras dice Ramonet que un solo ejemplar de la edición dominical del New York Times contiene más información que la que una persona culta del siglo XIX consumía durante toda su vida. La sociedad de la información es también la sociedad de un tsunami, de una avalancha, de un maremoto gigantesco en el que tenemos una cantidad enorme, inabarcable de datos, pero en los que en muchos momentos carecemos de toda experiencia o de toda información. Y eso va generando también una sensación de abotargamiento o también podríamos decir que una nueva sensación de depresión o de melancolía. Roland Munro, en un texto que se llama Outside Paradise, Melancolía and the Follies of Modernization, en Culture and Organization, el número 4 del 2005, señala que el concepto de la melancolía en su uso actual describe no tanto un estado de indecisión, una vacilación entre un camino u otro, sino más bien la tendencia a alejarse de esa encrucijada y abstenerse de la división misma. Es sinónimo del desapego y ser melancólico es poder sentir la infinidad de conexiones sin quedar enganchado de ninguna. Resumiendo, la melancolía se refiere a una forma sin contenido y es el rechazo a saber solo esto o solo aquello. Nosotros somos lo que llama Bauman el homo eligens, el homo elector de la sociedad de consumo, y tenemos estas perturbaciones melancólicas que surgen del choque fatal entre la obligación, la compulsión, la adicción a elegir y la incapacidad para hacer una elección. El valor característico de la sociedad de consumidores, el valor supremo frente al cual todos los demás valores deben justificar su peso, es la exigencia de que tengamos una vida feliz. Y es una vida feliz que tiene que ser aquí y ahora. Bueno, toda esta ideología de la felicidad es analizada aquí tomando también consideraciones de Richard Layard, el teórico de la happycracia, volviendo sobre la idea de Edgar Cabanas y de Eva Illouz, y sobre todo Richard Layard en su libro, en sus bestsellers sobre la felicidad, advierte que la sensación de ser feliz crece a medida que se incrementan los ingresos solo hasta un determinado umbral. Y ese umbral coincide con el punto de satisfacción de las necesidades básicas, esenciales o naturales, vale decir, con esas mismas razones para consumir de la sociedad
de consumidores. Tengo que decir que en muchos momentos Bauman cae en una suerte de acumulación de referencias y de citas, siendo un ensayista especulativo, un ensayista con voluntad teórica o cuasi filosófica, pero en algunos momentos utiliza materiales que son incompatibles entre sí, es decir, a veces parece que estuviera utilizando materiales de la sociología del conocimiento, se estuviera acercando así muy tentativamente a posiciones marxistas o no marxistas o la teoría crítica, pero en otros momentos, por ejemplo, se acerca a planteamientos como de Richard Layard, que asume sin tomar una posición crítica como si fueran datos sociológicos o materiales psicológicos experimentales contrastados y no parte de la cháchara de la defensa de una ideología de la felicidad que también es aquella que nos conduce al neurototalitarismo y a esa melancolía que previamente ha sido descrita. Lo que sí entiende también Bauman, estableciendo alguna cierta crítica, es que esa brecha que hay entre la promesa y el cumplimiento genera efectos secundarios y sobre todo tiene que ver con el reino contemporáneo de la hipocresía que se extiende entre las creencias populares y las realidades de la vida de los consumidores, que es la condición, señala, necesaria para el funcionamiento de la propia sociedad de los consumidores. Es decir, esta sociedad de los consumidores es una economía del exceso y de los desechos y el consumismo es también una economía del engaño. Y sobre todo es una economía del engaño que se basa en el mantenimiento de los esquemas y en el manejo de las tensiones de una sociedad que pareciera un sistema, en el sentido de Talcott-Parsons, autoestabilizante. La sociedad de consumidores, dice en la página 73, extrae su vigor y su impulso de la desafección que ella misma produce de manera experta. Nos brinda un ejemplo de primer orden de este proceso que Thomas Mathiessen recientemente ha descrito como silenciamiento silente, esto es, utilizar la estratagema de la absorción para cortar de raíz el disenso y la protesta que el sistema genera y esparce, lo que significa, dice Mathiessen, que las actitudes y acciones que en principio son trascendentes, es decir, que amenazan al sistema con una explosión o implosión, se integran al orden imperante de modo tal que sirven a los intereses dominantes. Así, la amenaza para el orden imperante queda desactivada. Y Bauman agrega, también son convertidas en una fuente inagotable de recursos para el mantenimiento y la reproducción de ese orden. Esta reflexión sobre el silenciamiento silente, es decir, sobre la asimilación, sobre la incorporación del disenso y del antagonismo en los sistemas políticos sociales y en la propia sociedad de los consumidores, es algo que también tiene su reflejo en el mundo del arte, en el que los pretendidos cuestionadores o saboteadores o críticos del sistema artístico son rápidamente propulsados al interior de la vitrina, son expuestos y se les concede todo tipo de subvenciones y se les da el espacio, en definitiva, para neutralizar el filo crítico, el mordiente, si en algún caso lo tuvieran. El segundo de los capítulos del libro se titula Una sociedad de consumidores y comienza señalando que si la cultura consumista es la forma en la que los miembros de una sociedad de consumidores actúan irreflexivamente, o en otras palabras, sin pensar en aquello que consideran el propósito de sus vidas y en los medios más adecuados para alcanzarlo, sin pensar cómo distinguen todo aquello que es relevante para ese propósito de aquello que descartan por irrelevante, es decir, sin pensar en lo que los entusiasma y en lo que les resulta indiferente o desabrido, en lo que los atrae y en lo que los repele, en lo que los empuja a actuar y en lo que los llama a la fuga, en lo que desean y en lo que temen, sin pensar hasta qué punto temores y deseos se compensan unos a otros, entonces la sociedad de consumidores o de consumo se refiere a un conjunto específico de condiciones de existencia bajo las cuales son muy altas las probabilidades de que la mayoría de los hombres y mujeres adopten el consumismo antes de cualquier otra cultura, así como las que casi siempre hagan todo lo posible para obedecer sus preceptos. La sociedad de consumidores, advierte en la página 77, es un tipo de sociedad que interpela a sus miembros en el sentido de la interpelación ideológica de Althusser, es decir, los llama, los convoca, los interpela, interrumpe e irrumpe en ellos, fundamentalmente en cuanto a su capacidad como consumidores. Aquí nos recuerda cómo hasta 1910, en la 11ª edición de la Enciclopedia Británica,
la palabra consumo tenía solamente una breve entrada que era definida como gastarse, consumo era gastarse en un sentido físico, o como un vocablo técnico de la economía referido a la destrucción de bienes. Muy interesante esta idea del desgaste, que lo tenemos en Galileo, el desgaste de materiales, la resistencia de materiales, el desgaste físico, el consumirnos físicamente, pero también la destrucción de bienes, con lo cual sería como una terminología equivalente a potluck, ¿no? A la destrucción de los bienes en el sentido de Marcel Mauss, retomado, como sabemos, por Georges Bataille. Sin duda, esa noción del consumo va a ir creciendo a medida que la sociedad de consumo se despliegue y tiene que ver hoy básicamente con lo que llamamos la adicción a las compras y ese consumo que se ha convertido en una auténtica vocación. Todos estamos impulsados al consumo, incluso los pobres tienen que gastar el poco dinero que tengan en cosas que en muchos casos ni necesitan. Consumir significa invertir en nuestra propia pertenencia a la sociedad, es decir, tenemos que comprar, pero también tenemos que ser vendibles, tenemos que convertirnos en productos de una demanda futura. En la página 83 se dice que el propósito crucial y decisivo del consumo en las sociedades de consumidores no es satisfacer necesidades, deseos o apetitos, sino convertir y reconvertir al consumidor en producto. Esto es elevar el estatus de los consumidores al de bienes de cambio vendibles. Los miembros de una sociedad de consumidores son ellos mismos bienes de consumo y sobre todo en una época en la que tenemos una vergüenza absoluta, que es la vergüenza de fracasar en la tarea personal, de hacernos diferentes y de llegar a ser perfectos productos y perfectos consumidores. Y esto es lo que ya en el año 1956 el pensador Gunther Anders describía como vergüenza prometeica. En palabras de Gunther Anders, el desafío prometeico consiste en negarse a deberle nada a nadie ni a nada, incluido uno mismo, mientras que el orgullo prometeico consiste en deberse todo a uno mismo, incluido uno mismo. Esta dimensión de la hazaña prometeica, por lo tanto, ya no era el acto único o legendario de un semidios, sino la forma de estar en el mundo propia de los humanos o el destino de los individuos en la sociedad del consumo. Un destino sin duda abrumador en el que cada miembro de la sociedad de consumidores se define principalmente como Homo eligens, como el hombre que elige. El consumo es el mecanismo fundamental de transformación del consumidor en producto, una tarea que, como tantas otras que antes era manejada por el Estado, ahora, una vez desregularizado, privatizado o terciarizado, ahora es el mercado el que nos impulsa a convertirnos directamente en consumidores y a desplegar el marketing correspondiente. Si uno, dice en la página 93, concuerda con la proposición de Carl Schmitt de que la prerrogativa soberana, definitiva y definitoria del poder es la del poder de excluir, entonces deberá aceptar también que el verdadero poseedor de poder soberano en las sociedades de consumidores es el mercado de bienes y servicios. Antes de consumir hay que convertirse en producto y es esa transformación la regla de entrada en el mundo del consumo. Por decirlo de otra manera, el secreto de toda socialización exitosa reside en hacer que los individuos deseen hacer lo que es necesario para que el sistema logre autorreproducirse. En un momento en el que la sustancial mayoría de los seres humanos obedece a los preceptos y necesarias prohibiciones culturales solo bajo coerción externa. Y es ahí donde Bauman retoma a Sigmund Freud y concretamente el porvenir de una ilusión y el malestar en la cultura, cuando nos recuerda a Freud que el andamiaje coercitivo es lo que necesita toda sociedad para mantenerse en pie, y lo digo un día después de haberse decretado en nuestro país el estado de alarma. El disgusto y los motines no pueden evitarse, ya que toda civilización implica la contención represiva de los impulsos humanos y toda represión es repulsiva. Freud nos recuerda que el reemplazo del poder del individuo por el poder de la comunidad constituye el paso decisivo de la civilización. Su esencia radica en el hecho de que los miembros de la comunidad restringen sus propias posibilidades de satisfacción, mientras que el individuo desconocía esas restricciones. Para que la convivencia humana persista, se debe asegurar, por las buenas o por las malas,
que el principio de realidad, en el sentido freudiano, se imponga al principio de placer. Bueno, toda esta reflexión sobre la comunidad y sobre los modos de el gobernar y de la gubernamentalidad y el proceso civilizatorio en el sentido de Norbert Elias, pero también las formas del gobierno que le llevan a acercarse en cierto sentido a Michel Foucault y a la cuestión de la coerción y de la articulación del poder, el saber y la construcción de la realidad, las pone en el contexto de la transformación de la sociedad líquida de consumidores que, dice Bauman, no genera prácticamente disenso, resistencia o rebelión debido al recurso que consiste en presentar una nueva obligación. Esa nueva obligación es la obligación de elegir y es la obligación de elegir, esto es la libertad de opción. Se podría decir que la tan estudiada, criticada y vilipendiada profecía de Jean-Jacques Rousseau, en la que decía que se debe obligar a las personas a ser libres, se ha hecho realidad siglos después y que hoy en realidad tenemos esa necesidad de elegir constantemente, pero también participar en los festejos colectivos, en una totalidad que ya no es una obligación engorrosa, onerosa, sino una totalidad del entretenimiento y también del entretenimiento patriótico, de los jolgorios festivos y de los carnavales y de lo carnavalizante que aquí analiza en un pequeño párrafo de la mano de Bakhtin, señalando que los carnavales permitían o brindaban la oportunidad de que apareciera la libertad individual, pero también dice que la función y el poder de seducción de los carnavales de la modernidad líquida está en la momentánea resucitación de la colectividad en coma. Puede ser cierto, pero también puede decirse exactamente lo contrario, que el carnaval es el recreo y es el momento aparente de transformación de la sociedad o de inversión de las formas del poder o de apertura de una brecha para que surja algo diferente, o también se podría decir que el carnaval es la forma suma de la disciplina, es decir, es el momento en el que es una apariencia de libertad, pero es un retorno constante al yugo y a las cadenas. En una moderna sociedad líquida de consumidores, la multitud reemplaza al grupo, así como a sus líderes, jerarquía y el escalafón de las autoridades. Estamos en una época de lo que llama vida a crédito, en el que gastamos constantemente lo que tenemos y sobre todo hay que hacer que el consumidor se endeude y así consiga su estatuto y su legitimación como ciudadano. El tercer capítulo se titula Cultura consumista. En el vuelve sobre Michel Maffei-Joly y sobre esa vida social de consumo y del instante presente y también del sentimiento de pertenencia y la necesidad de pertenecer a ese ámbito del consumo. Y sobre todo aquí retoma una interesante cita de Milan Kundera de su texto La lentitud, en el que revela el vínculo íntimo entre velocidad y el olvido. Dice Milan Kundera que el nivel de velocidad de esta cultura, decimos entre paréntesis, aceleracionista, es directamente proporcional a la intensidad del olvido. Milan Kundera nos recuerda que los escenarios permanecen iluminados apenas durante los primeros minutos y que luego todo pasa a la línea de sombra. El síndrome de la cultura consumista consiste sobre todo en una enfática negación de las virtudes de la procrastinación y de las bondades y los beneficios de la demora, de la gratificación, los dos pilares axiológicos de la sociedad de productores gobernada por el síndrome productivista. El síndrome consumista es un síndrome de velocidad, exceso y desperdicio. La sociedad de consumo solo puede ser una sociedad de exceso y prodigalidad y por tanto de redundancia y despilfarro. Hay que cubrir las apuestas y esta es la regla de oro de la racionalidad consumista. Freud vuelve a ello, afirmaba que la coerción social y la libertad o la limitación de las libertades individuales era la esencia misma de la civilización, pero por otro lado esa coerción de las libertades hoy choca con esa exigencia, con ese culto constante a la elección y a la libertad. Como señaló Pierre Bourdieu, la coerción ha sido ampliamente reemplazada por la estimulación, los patrones de conducta obligatorios por la seducción, la vigilancia de comportamiento por las relaciones públicas y la publicidad y la regulación normativa por el surgimiento de nuevos deseos y necesidades. En su notable estudio sobre los cambios, dice en la página 129, aciagos que sufre actualmente nuestra percepción y experiencia del tiempo, Nicole Aubert
señala el papel crucial desempeñado por el estado de emergencia y el humor o urgencia que se espera y calcula que ese estado, una vez declarado, siempre disemine y haga germinar. Una cuestión también absolutamente pertinente para nuestro estado de alarma. Alain Ehrenburg argumentó que los sufrimientos humanos más comunes en la actualidad suelen producirse a causa del exceso de posibilidades más que del exceso de prohibiciones, como ocurría en el pasado. Y la oposición, dice Alain Ehrenberg, entre lo posible y lo imposible, ha reemplazado a la antinomia entre lo permitido y lo prohibido como encuadre cognitivo y criterio esencial de la elección de estrategia de vida, y es esperable que la depresión provocada por el terror a ser inadecuado reemplace a la neurosis causada por el horror a la culpa, es decir, el horror a la acusación de la inadaptación por haber transgredido las reglas. Y aquí aparece una dolencia psicológica más característica y difundida en la sociedad de los consumidores. Y esta sociedad de consumidores en la que todo se olvida velozmente es también una sociedad en la que hay que estar constantemente en movimiento. Hay que comprar, disfrutar las cosas y si es necesario, y va a serlo, tirarlas rápidamente. Max Weber estaba en lo cierto cuando señalaba que el principio ético de la producción era, en una vida de producción, la demora de la gratificación. Y entonces tenemos que decir que la pauta ética de la vida de consumo debe ser evitar la satisfacción duradera. La gratificación duradera y definitiva debe parecerle a los consumidores una perspectiva poco atractiva, nada deseable. En realidad, algo que dure para siempre es más bien una catástrofe. Tal como lo expresa Don Slater, la cultura consumista asocia satisfacción con el estancamiento económico. Las necesidades no deben tener fin. Exige que nuestras necesidades sean insaciables y que, sin embargo, siempre busquemos satisfacerla con productos. La sociedad de consumidores necesita una creación constante de nuevas necesidades, pero también promover lo innecesario. Lo que mantiene con vida la economía de consumo y al consumismo es el menoscabo y la minimización de las necesidades de ayer y la ridiculización incluso de esos objetos, que son ya passé. Y hay que hacer un descrédito de la idea misma de que la vida de consumo debería regirse por la satisfacción de las necesidades, porque no hay nada necesario, en realidad todo es absolutamente innecesario y todo va a ser constantemente desbordado y desbaratado. Algo que también analiza, por ejemplo, por esa necesidad de cambio constante de look y de aspecto, por ejemplo, en la cirugía plástica. Todo, dice en la página 140, el significado más profundo de este mundo de posibilidades que nos prometen los productos de consumo ofrecidos por el mercado conduce a una invalidación constante del pasado. Estamos sometidos a lo que ya se llamaba la mentalidad de eliminación, es decir, tenemos que utilizar elementos constantes de repuesto en algo que ya identificó Alvin Toffler en su bestseller El shock del futuro. Hay que anular ciertamente el pasado y sobre todo entregarnos con placer a este tiempo puntillista de la sociedad de consumidores en la que la eternidad no es un valor ni siquiera un objeto de deseo. En la página 143 dice Bauman que le han extirpado esa cualidad que más que ninguna otra le confería valor único y monumental y la convertía en materia de los sueños. Ha sido extirpada, comprimida y condensada en una experiencia estilo Big Bang y luego injertada en un solo momento, en cualquier momento, en consonancia con la teoría de Thomas Ilan Erikson, con la idea de la tiranía del momento. Una tiranía del momento que es propia del tiempo líquido, con su precepto de Carpe Diem, que viene a sustituir el lema de la época de la eternidad, que sería el lema del Memento Mori. Thomas Ilan Erikson definía la tiranía del momento como el rasgo más conspicuo de la sociedad contemporánea y posiblemente su invención más relevante. Y así decía que las consecuencias de la rapidez extrema son sobrecogedoras, tanto el pasado como el futuro, en tanto categorías mentales se ven amenazadas por la tiranía del momento, incluso el aquí y ahora está amenazado ya que el momento próximo llega tan rápido que se hace difícil vivir el presente. Hay, dice este teórico,
claros indicios de que estamos a punto de crear una sociedad en la que resultará prácticamente imposible tener un pensamiento de más de 2 pulgadas. Eso ya ha sucedido. Elżbieta Tarkowska ha desarrollado el concepto de humanos sincronizados, es decir, aquellos, nosotros, que vivimos únicamente en el presente y no prestamos atención a la experiencia pasada o a las consecuencias futuras de las acciones. Esta cultura presentista pone el énfasis en la velocidad y efectividad y no valora ni la paciencia ni la perseverancia. Estamos en una época de lo que Castells llamó el individualismo reticular o lo que Scott Lash llamó vínculos comunicacionales, que para Castells y para Scott Lash eran situaciones complejas, pero también ambivalentes, que tienen mucho que ver también con los arranques de la utopía del ciberespacio, pero también con toda la crítica de las ideologías siliconianas. Thomas Frank señala que los miembros actuales de las clases ilustradas y los aspirantes a ellos consideran que la política se transforma primordialmente en un ejercicio de autoterapia individual, un logro personal y no un esfuerzo tendiente a la construcción de un movimiento. Jodi Dean señala que las tecnologías de la comunicación actuales son fuertemente despolitizantes. Esa comunicación funciona fetichísticamente hoy como descargo de una pérdida de poder o como una política que ha dejado de ser fundamental. Y ese fetiche, dice Jodi Dean en un texto que se titula Capitalismo comunicativo, circulación en la época política, que está publicado en Cultural Politics en marzo del 2005, dice que ese fetiche tecnológico es político, entre comillas, y nos permite andar por la vida aliviados de la culpa de no estar cumpliendo con nuestra parte y seguros en nuestra convicción de ser, después de todo, ciudadanos informados y comprometidos. No tenemos que asumir ninguna responsabilidad política porque la tecnología lo hace por nosotros. Nos deja creer que lo único que hace falta es universalizar esa tecnología en particular y entonces tendremos un orden social democrático o armónico. En lo que se refiere a la política real durante el viaje hacia su almacenamiento virtual, todo disenso, dice Bauman, ha sido esterilizado, desactivado y degradado. La política real y la política virtual marchan en sentidos contrarios y la distancia entre ambas crece a medida que la autosuficiencia de una se beneficia por la ausencia de la otra. La era del simulacro de Jean Baudrillard no cancelaba la diferencia entre la cosa genuina y su reflejo, entre realidades reales y virtuales. Simplemente habría, piensa Bauman, un precipicio entre ambas, fácilmente franqueable para los internautas, pero cada vez más difícil de franquear para los ciudadanos actuales o futuros. En su reciente estudio de las obsesiones contemporáneas centradas en la identidad y particularmente en el cuidado que se presta hoy en día al armado y desmantelamiento de las identidades, Juan Anthony Appiah intenta capturar la curiosa dialéctica de lo colectivo y lo individual o de pertenencia y autoafirmación, dialéctica que hace que todo esfuerzo de autoidentificación sea en definitiva inútil, aunque también imparable y de un vigor sin freno. Lo que constituye para Bauman al individuo moderno líquido es la urgencia de esa elección y el esfuerzo por lograr el reconocimiento público de la misma. La identidad es así una condena a realizar trabajos forzados de por vida. Hay que barajar constantemente identidades y sobre todo hay que buscar no una personalidad equilibrada, sino una personalidad que está continuamente definiéndose, autodefiniéndose, autoconstruyéndose. Hay que entrar en el carnaval identitario. El cuarto de los capítulos, el último, se titula Daños colaterales del consumismo y en este capítulo nos habla de la gran mentira de la política contemporánea, volviendo sobre la gran mentira, tal y como aparecía en los textos de George Orwell en relación con el totalitarismo, y planteando esta cuestión del daño colateral, que tiene que ver con los intereses económicos y con las transformaciones de la vida en el tiempo del consumismo. Sobre todo el daño colateral que va a estudiar fundamentalmente en este capítulo es el que tiene que ver con los no consumidores, con los desempleados,
es decir, con los pobres, que aparecen como aquellos que no son necesarios y que por lo tanto son indeseables. Ha dedicado Sigurd Bauman un libro entero a esta cuestión de la pobreza, que se titula Vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias, que es un libro excelente que leí hace ya tiempo. La página 173 dice lo siguiente, parafraseando a Gregory Bateson: una vez que la pérdida de la comunidad moral se combina con la tecnología avanzada que permite resolver cualquier cosa como si fuera un problema irritante, nuestras posibilidades de supervivencia serán iguales que las de un muñeco de nieve en el infierno. Una sociedad insegura de la supervivencia de su manera de ser desarrolla la mentalidad de una fortaleza sitiada. Y esta época es una época de enaltecimiento de las novedades, de consumo, pero también de miedo a la monotonía y a la repetición, algo que se torna insoportable. Y el aburrimiento, dice en la página 175, la ausencia o incluso la interrupción temporaria del flujo perpetuo de novedades se convierte en una pesadilla odiada y temida por la sociedad de consumo, que sin duda tiene que ver también con el aburrimiento como disposición metafísica ontológica fundamental, por ejemplo, en la filosofía de Martin Heidegger. Citando la reciente observación de Richard Sennett sobre la cuestión de la cultura del nuevo capitalismo en cuanto al comportamiento antisocial, decía Sennett, creo que representa un verdadero problema para los pobres, especialmente quizá para los adolescentes pobres que están en la zona gris que separa la legalidad de la ilegalidad. Esa zona gris tiene mucho que ver con cosas como el aburrimiento, tener algo que hacer y algo a lo que pertenecer. Le da vueltas aquí Bauman a la noción de infraclase, un término acuñado en el año 63 por Gunnar Myrdal, y también a la cuestión del desempleo estructural, ¿no? La infraclase no sería consecuencia de la decadencia de la ética del trabajo, sino de la incapacidad, para Myrdal, de la sociedad para garantizar condiciones de vida que hicieran posible vivir según la ética del trabajo. También va a analizar el libro de Ken Auletta, de Underclass, su estudio de los años 80, en el que habla del aumento de la criminalidad, del aumento de la asistencia social y de la cuestión de las drogas, y también de esas visiones que en el fondo vienen a responsabilizar al pobre de su pobreza o a responsabilizar al pobre de su condición y sobre todo de su incapacidad para adaptarse a la cultura del consumo, como sujetos pasivos, como sujetos casi deliberadamente autodegradados. Y esa dinámica de convertir al otro en un desecho infrahumano, en realidad tiene que ver con el desmantelamiento del Estado social, ¿no? Ese Estado social que tiene un punto de aparición importante con Lord Beveridge cuando hablaba del estado del bienestar británico de la posguerra. Beveridge creía que su visión de una seguridad generalizada y respaldada colectivamente tenía que estar destinada a todo el mundo y era una consecuencia inevitable de la idea liberal de libertad individual, así como una condición necesaria de la democracia liberal. La libertad de expresión estaría así garantizada en teoría, pero es inalcanzable en la práctica y el sufrimiento, dice en la página 190, causado por la desesperanza está agravado seguramente por la ignominia de la desventura, porque la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida es el taller en el que se construye o se destruye la confianza de los individuos en sí mismos, así como su dignidad humana y su autoestima. El Estado social tenía que ver con los derechos sociales para todos y sobre todo con esos derechos sociales y con ese Estado social que es la encarnación moderna de la idea de comunidad. En el programa del año 2004 de la socialdemocracia sueca, nos recuerda aquí Bauman en la página 191, se decía lo siguiente: todos somos frágiles en algún momento, nos necesitamos mutuamente. Vivimos nuestra vida en el aquí y el ahora junto con otros, atrapados en medio del cambio. Todos seríamos más ricos si a todos nos permitieran participar y nadie quedara fuera. Todos seremos más fuertes si hay seguridad para todos y no solo para unos pocos. Contrariamente, dice Bauman, al presupuesto de los defensores de la tercera vía, la justicia social y la eficacia económica, la lealtad a la tradición del Estado social y la capacidad de modernizarse rápidamente no tienen por qué ser inconciliables.
Su absoluta actualidad y el saludable grado de vitalidad en esa defensa del Estado social la encuentra Sigurd Bauman en la emergencia de las políticas de izquierda, cuando escribe el libro, en Venezuela, Bolivia, Brasil o Chile, que cambian gradualmente pero infatigablemente el paisaje político y el ánimo popular de la parte latina del hemisferio occidental, con todas las características de ese gancho izquierdista con el que, como señaló Walter Benjamin, tienden a materializarse todos los golpes decisivos en la historia humana. Es evidente que el entusiasmo que aquí tiene Sigurd Bauman por las transformaciones políticas en Venezuela, en Bolivia, en Brasil o en Chile, pues sabemos que es un entusiasmo marcado por la época de la publicación del libro, que es el año 2007, pero desde el 2007 hasta ahora ha habido numerosos cambios políticos también en América Latina. Evidentemente el Brasil del que está hablando es el Brasil de Lula, y también está hablando del gobierno de Chávez, y también está hablando del gobierno las izquierdas en Chile, y también está hablando de los primeros gobiernos en Bolivia, y sobre todo de la llegada de las formas del populismo de izquierdas y de esa izquierda, vamos a llamarla así, lacaniana, o esa izquierda a lo Laclau, tal y como aparece en el contexto latinoamericano. Pero también sabemos que desde entonces se ha producido, desde que se publicó este libro, se ha producido la crisis económica del 2007-2008 y también el cambio de esos gobiernos de izquierda y la llegada de figuras horrendas, como sería el caso de la llegada de Bolsonaro en el Brasil. Lo que está defendiendo aquí Bauman es evidentemente ese Estado social que tendría que defender a los desfavorecidos y sobre todo atender a esos daños colaterales, a esas vidas colaterales, atender a los excluidos, a los descastados, a la infraclase y preservar la solidaridad humana, manteniendo la responsabilidad ética. En el comienzo de ese abandono a la llamada infraclase se encuentra el asalto neoliberal que se hizo por parte de figuras como Margaret Thatcher, y sobre todo cómo crearon ese orden del egoísmo neoliberal que aparecía como la clave de la modernización, pero que también llevó adelante el nuevo laborismo, y sobre todo cómo los embates de la modernización o de la pseudo-modernización en realidad lo que generaron es desigualdad. El famoso lema de no hay alternativa fue sobre todo esa idea de que no existe ya la sociedad, sino que solamente existen los individuos y las familias. El rampante, dice en la página 195, triunfo del consumismo individualista e individual sobre la economía moral y la solidaridad social no fue un resultado accidental, sino que fue el resultado de una sociedad pulverizada y de un final de una ética colectiva o de una comprensión de la sociedad. Es decir, es verdad que parece como si cualquier alternativa se hubiese vuelto inimaginable. En la página 196 dice que algunos observadores entusiastas de las nuevas tendencias aplauden que el vacío dejado por la retirada masiva de los ciudadanos reencarnados como consumidores de los campos de batalla de la política se haya llenado con el activismo consumista, ostensiblemente no partidario o apolítico. Frank Furedi señala que el activismo consumista medra en condiciones de apatía y de falta de compromiso social. Nos queda la duda, sentencia Furedi, de que el crecimiento del activismo consumista está ligado a la decadencia de las formas tradicionales de participación política y de compromiso social. El activismo consumista es así un síntoma del crecimiento desencantado de la política y sobre todo de esa creciente apatía política, que es una apatía política que lo que hace es destruir la posibilidad de una transformación del mundo y sobre todo de una imposición o de la articulación de un orden más justo o de un orden que discrimine menos y que genere menos pobreza. El libro se cierra con una cita de Gunther Anders que dice así: parece justo decir que nada nos define más a los humanos del presente que nuestra incapacidad de estar mentalmente actualizados respecto del progreso de nuestros productos, vale decir, nuestra incapacidad de controlar el ritmo de nuestra creación y de recuperar en el futuro, que nosotros llamamos presente, los instrumentos que se han apoderado de nosotros. No es inimaginable que nosotros, fabricantes de estos productos, estemos a punto de crear un mundo en el que no seremos capaces de seguirle el paso y que excederá
completamente nuestra capacidad de comprensión, nuestra imaginación y nuestra resistencia emocional, y que a la vez trascenderá los límites de nuestra responsabilidad. Esto es algo que escribió Gunther Anders en su libro sobre la obsolescencia del hombre, y sin duda, si no queremos que se produzca esa obsolescencia del hombre y sobre todo ese mantenimiento de la desigualdad, tenemos que mantener una actitud crítica o por lo menos luchar por la justicia social, y es algo que aparece como conclusión de este libro de Zygmunt Bauman, Vida de consumo, que es un libro que os recomiendo y que me parece un libro sin duda hoy muy oportuno.